Buenas noches. En este video presentaremos el trabajo del parcial domiciliario con respecto al fascismo de la estudiante Dayana Bustamante y de Nehuen Moyano. A partir de la actividad planteada en el Classroom, se nos pide que analicemos dos citas. En principio, se eligió la primera cita: el fascismo no debió su éxito a un apoyo electoral desmesuradamente grande ni a la fuerza física de su ejército revolucionario de choque, sino al hecho de conseguir un número de votos y una fuerza física suficientes para resultar temibles ante los ojos de unos gobiernos y unos políticos que tenían tanto miedo de la izquierda, que no solo deseaban tener que enfrentarse por la derecha con un nuevo enemigo, sino que incluso pretendían que ese nuevo enemigo se convirtiera en su aliado. Página 160 del texto de Parker. En principio debemos establecer entonces qué significa el término de fascismo. Fascismo se define en el texto de Stanley G. Payne como una corriente ideológica que surge en 1919. Puede definirse por la negativa, entendiéndose como antimarxista, antiliberalista y anticonservadurista. Entre los objetivos e ideología del fascismo se encuentra la búsqueda de un Estado nacionalista autoritario, no basado únicamente en principios ni modelos tradicionales. Su forma de organización nos habla de la necesidad de un líder carismático y de la implementación de la violencia extrema para llegar a sus objetivos. Payne nos habla de una respuesta hacia el liberalismo y al comunismo, con una estrategia de búsqueda de un enemigo interno para el cual todos los males serán atribuidos. Además de un foco en las clases medias y las clases altas, como foco para su alcance al poder. Además, en la página 15 nos advierte: Alemania fue el único caso en que un régimen en el poder puso en práctica todo el contenido de una doctrina fascista, en la forma de su variante más radical. Lo vamos a tener en cuenta para la segunda cita a analizar. Una vez enmarcado el fascismo, podemos referirnos a su surgimiento en Italia, con el líder Mussolini. Mussolini se enmarca en la política desde una ideología socialista y comienza a destacarse gracias a la intervención en defensa de Italia en la guerra, entendiendo bajo su postura que esto generaba una oportunidad de ampliar el poder y la grandeza de los italianos. A través de esto, Mussolini genera un quiebre con respecto a la ideología de izquierda. En la primera candidatura de Mussolini, en noviembre de 1919, fracasa. Y pronto entiende, como nos va a comentar Parker en la página 157, que su verdadero papel no es hacer portavoz de las esperanzas de la izquierda, sino de los temores antisocialistas. En la misma página, Parker nos anticipa: Mussolini no era nada por sí solo, era un demagogo ambicioso en búsqueda de una fuerza política que le ayudara a subir, y si la clase trabajadora no estaba dispuesta a hacerlo, los enemigos de dicha clase podrían ayudarle igualmente a conseguir sus objetivos. Es decir, ante el fracaso, con la izquierda como apoyo, entiende que la fuerza la puede encontrar en las clases privilegiadas que no dudaban en que la democracia se hunda simplemente para sostener sus privilegios. Es por eso que utiliza el miedo que le genera a la clase alta y media la posibilidad de fortaleza de la clase popular, por el miedo a que vuelva a surgir un ejército rojo como surgió en Rusia. Entonces, el fascismo encuentra un potencial de apoyo en esas masas que nunca antes habían sido captadas o sabidas manejar por otros reaccionarios tradicionales. Y teniendo en cuenta que el gobierno italiano se encontraba en contra del Partido Socialista, piensa que Mussolini funcionará como una herramienta para deshacerse de los socialistas. Por lo tanto, posibilitan, o más bien no obstaculizan, ese ingreso al poder. Es por eso que la cita no nos habla
ni de una fuerza física grande, ni de un choque. Nos está hablando de la estrategia de encontrar este temor de parte de los políticos y del pueblo para poder ascender así al poder. Es visto como una posibilidad de alianza por el gobierno, pensando que así iban a deshacerse del Partido Socialista. El fascismo entonces encuentra una estrategia revolucionaria al utilizar a la clase privilegiada como masa para poder llegar al poder, entendiendo a las luchas obreras, como habían sido las huelgas de 1920, como una excusa para adjudicar a ese enemigo interno. Es así como Mussolini logra, a base de exigencias y, frente al temor colectivo, poder llegar al poder y exigir incluso ser primer ministro. Todo esto marcará las bases para el desarrollo del fascismo en Alemania. La segunda cita: existían dos métodos para tratar con los nazis: intentar ganárselos haciéndoles tomar parte en las responsabilidades gubernamentales, o tratar de mantenerlos fuera del gobierno resistiendo cualquier intento por su parte de desafiar esta exclusión. Para entender esta cita, tenemos que adentrarnos en el precontexto, en el cual surge Hitler. Nos habla de una Alemania en una economía fluctuante entre 1918 y 1933. Esto genera consecuencias políticas y económicas. Primero, Alemania se encontraba en un estado en donde la inflación se asociaba a una prosperidad económica, se estimulaba la inversión y el consumo, hasta que el intercambio de mercancías pasa a resultar una pérdida del vendedor, ya que el dinero se fumaba. La inflación era tan cambiante y no permitía que la moneda tenga un valor estable, real. En la página 240, Parker nos dice: la violenta inflación provoca una violenta redistribución en el correspondiente violento sentimiento de injusticia que se experimenta conforme se ven defraudadas las expectativas. Entonces, acá ya nos está hablando de una noción social que, al igual como mencionamos antes, cómo va a reaccionar, ¿no?, el pueblo ante esta búsqueda de una respuesta a una economía que no está funcionando. Los más perjudicados en este caso fueron los asalariados. Por lo tanto, surgieron una serie de huelgas en relación a los salarios y se perdió un promedio anual de 23 millones de jornadas laborales a causa de las huelgas, nos comenta en la página 241. Y también se ven afectadas las personas que habían prestado dinero a un interés fijo, quedando arruinados. Toda esta situación económica genera numerosas quiebras, generando un descontento social propicio para la implementación de una nueva ideología que responda. Esta cita refiere al fascismo en Alemania. Comparte las posturas mencionadas anteriormente en relación a la creación de un enemigo interno y el uso de las clases medias y altas como una masa hacia el poder. Hitler aprovecha el fracaso de la República de Weimar, que en 1918 es atacada por su fracaso en relación a la izquierda, que considera que no lleva a cabo la revolución socialista, y por la derecha, que culpabiliza a Weimar de la guerra al decir que se rindió. Entiende entonces que Alemania no fue derrotada por las fuerzas externas, sino por los propios alemanes. En este contexto, Hitler ingresa acaparando el apoyo popular perdido por la República de Weimar, utilizando este argumento para culpabilizar a Weimar por la derrota de la guerra. En 1923, a través del conflicto mencionado anteriormente a nivel económico, se le suma también la amenaza de Renania con volverse un país propio. Por lo tanto, ante esta serie de problemáticas,
Parker nos anticipa en la página 158, el apoyo masivo a la causa nazi solo puede ser interpretado como una lamentable síntoma de la funesta manera en la que pueden comportarse unos seres humanos atemorizados. Es decir, nuevamente se implementa esta estrategia, el miedo para poder alcanzar el poder. En este caso, y como ya nos había anticipado Paine con respecto a la forma en la que el fascismo se desarrolló en Alemania, en la misma página 258, Parker nos informa que la idea de la violencia como un arma legítima contra la democracia fue defendida durante años y años por muchos de los dirigentes naturales de la opinión pública alemana. Los nazis no temían implementar las formas más violentas para llegar al poder, a pesar de que contaban con un apoyo popular por parte de las clases atemorizadas que ahora seguían sus ideologías. En el caso de que no fuera así, podían implementar esta fuerza, ya que se declaraban a sí mismos como revolucionarios. De esta manera, democráticamente o no, los nazis iban a ingresar al poder. Parker nos anticipa que no constituía ni demasiados hombres, ni una fuerza demasiado organizada, ya que realizaban en principio alborotos políticos y luchas callejeras, y no estaba provista tampoco por las mejores armas. Sin embargo, constituían una fuerza que los gobiernos debían tener en cuenta. Volviendo a la cita, existían dos métodos para tratar con los nazis: ganárselos o mantenerlos fuera del gobierno resistiendo. Por lo tanto, con respecto al contexto, podemos entender que existían dos posibilidades: u otorgarles responsabilidades y ceder ante los mismos, u oponerse, cosa que Parker nos mencionará luego, que lleva a una derrota. Ante ambas citas podemos entender las estrategias implementadas en Italia como en Alemania para el funcionamiento del fascismo, entendiendo cómo la clase trabajadora popular de izquierda fue vista como un enemigo interno y como una excusa para su implementación. Dicho esto, damos por terminado el trabajo. ¡Chao!